Escritura y la madre de los hombres que guardan los mandamientos de Dios y se aferran a la verdad referente a Jesús. Esa es una declaración muy interesante. Esa comparación será muy interesante mientras avancemos en el estudio de Apocalipsis. La iglesia atesora las hermosas palabras de sabiduría. Ella, el resplandor que irradia de la luz eterna. Ella, el reflejo puro de Dios, porque María es llena de gracia. La iglesia, por medio del Papa Pío, la ha declarado como concebida inmaculada, sin pecado. Muy importante. María ha sido conocida como la Inmaculada Concepción como el resultado de sus apariciones en Lourdes en el 1858. Dicen que ella es inmaculada. Jesús es sin pecado por causa de ella, no por Dios, sino por ella. La Inmaculada Concepción o el corazón inmaculado. Catholic Enciclopedia Católica, en inglés, libro 6, página 965, pone en claro que corazón, en el sentido bíblico, significa el interior de la persona. Por tanto, la Iglesia Católica, dice el Papa y los obispos unidos, consagran al mundo al corazón inmaculado. Todo el mundo ha sido consagrado al corazón inmaculado. Ahora eso es fascinante, leamos un poco más. Esta importancia excepcional es confirmada por María misma cuando apareció en Fátima. Ahora tenemos un enlace interesante. Tú has visto el infierno, luego vienen las visiones, hemos discutido de la visión del infierno, Rusia será consagrada, ella no menciona el nombre del Papa Juan Pablo II, pero él será el que sufrirá, así dicen, es el tercero, y todo el mundo será dedicado a su corazón inmaculado. Más adelante, María proclama que Rusia será convertida, y luego tenemos toda esta historia, y el mundo será salvado por los hijos de María, aquellos que son devotos a su corazón inmaculado. Esas son cosas fascinantes. Ahora, leamos un artículo en la misma página de internet, página católica, por nadie más que el famoso obispo católico Fulton Sheen, y veamos si podemos conseguir algo sobre esto. En un artículo de Mary and the Muslims, María y los musulmanes, encontrado en las páginas del reporte Mindszenty 1.3 de la Fundación del Cardenal Mindszenty, que considera esto excepcionalmente importante. El buen obispo dice, el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, tiene muchas páginas con respecto a la bendita Virgen. Primero de todo, el Corán cree en su Inmaculada Concepción. Y también en su nacimiento de una virgen. En su nacimiento de una virgen. Por favor, note, su nacimiento de una virgen. ¿Comprendieron esto? Ella fue inmaculadamente concebida y la madre de María era estéril. Ahora, ¿quién es el Salvador falsificando a Jesucristo? Ella. ¡Qué enfrentamiento! El tercer capítulo del Corán pone la historia de la familia de María en una genealogía que retrocede a través de Abraham, Noé y Adán. Y cuando uno compara la descripción del Corán del nacimiento de María con el Evangelio apócrifo, ¿quién dice que los Evangelios apócrifos deben de ser aceptados como canónicos? ¿Quién dice eso? El Vaticano dijo eso en el Concilio de Trento. Bien, el nacimiento de María, uno es tentado a creer que Mahoma dependió mucho de este último. Como ve, Mahoma se casó con una monja católica, toda la familia era católica, y él recibió su doctrina directamente del gran abismo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces esta doctrina comenzó a esparcirse. Y usaron el Islam primero para contrarrestar el cristianismo y más tarde dividiéndolo para deshacerse de los enemigos de Cristo. O deshacerse de los seguidores de Cristo y luego para deshacerse de todos los enemigos de Roma. Ambos libros describen la edad antigua y que la madre de María era ciertamente estéril. ¿No es interesante? Mientras José preguntaba cómo ella concibió a Jesús sin un padre, María respondió, ¿no sabías que Dios cuando creó el trigo no tuvo necesidad de semilla? Etcétera. El Corán tiene versos en la anunciación, la visitación, el nacimiento. Los ángeles se presentan acompañando a la bendita madre y diciendo, oh María, Dios te ha escogido y purificado y elegido sobre todas las mujeres de la tierra. ¿Ven las conexiones? ¿Quién creó a quién? ¿El catolicismo creó el Islam o quizás el Islam creó el catolicismo? No puede ser porque, por supuesto, el catolicismo estaba allí antes que el Islam. La misma doctrina.
Hay una defensa tan fuerte de la virginidad de María aquí en el Corán, que el Corán, el cuarto libro, atribuyó la condenación de los judíos a la calumnia monstruosa de ellos contra la Virgen María. Ahora se pone más interesante. Así que el obispo dice, las dos religiones más grandes en el mundo creen en la ferviente devoción a María y consideran las virtudes de ella en una estima muy, muy alta. Y ellos dicen, los musulmanes y los católicos abarcan 2 billones de personas juntas. Bueno, ellos están en control. Todo lo que necesitan es la Iglesia Ortodoxa. Bueno, ya la tienen. Y es verdad también que hay grandes números de protestantes que consideran a María con gran favor. Dejen su religión, amigos. Únase al club, o si no, ya veremos. La gran Madre Teresa hizo este punto cuando ella resumió el problema en simples y directas palabras. Si no hay María, no hay Jesús. Eso es interesante. Ok. El reconocimiento de la Inmaculada Concepción por el mundo también tenderá a traer una relación más cercana entre las grandes denominaciones cristianas, católicos y ortodoxos, y como también entre el cristianismo y el islam. Entonces, ¿cuál es la síntesis que ellos quieren? Una unión de religiones. ¿Qué enseña la masonería? Bueno, Jesús, hijo de José, el Señor, el Mesías y sus apóstoles, y después de estos, Mahoma, el hijo de Abdullah, con su ley, que es la ley del Islam, y los discípulos de la verdad siguieron la ley del Islam. ¿Los qué? ¿Los discípulos de qué? La verdad siguieron el Islam. Cuando el cristianismo estaba débil, inútil y sin poder, el restaurador árabe e iconoclasta vino como un huracán de limpieza. Increíble. La fe del árabe se volvió más fuerte también de la del cristiano, es decir, del verdadero cristiano. Así que el Islam no es nada más que el catolicismo ganando o derrotando al cristianismo. Los gnósticos hicieron ascender y descender a las almas a través de los 8 cielos, y en cada uno de los cuales tenían ciertos poderes, etcétera, etcétera, libro Morales y Dogma. Y luego noten lo que el libro dice. En la antigua doctrina, ciertos genios eran encargados de conducir a las almas hacia los cuerpos destinados a recibirlos. Ahora han escuchado sobre el genio de la botella, ¿cierto? Caballeros árabes frotan a la botella y aquí sale un genio. Ahora, ¿qué son estos genios? Noten que la masonería habla acerca de los genios. Eso es interesante, se pone emocionante. Me gusta este trabajo de detective. Habla acerca de un genius familiar. ¿Ha escuchado antes la palabra de genius? Viene de genio, digamos, de los genios. Estos genios son el medio de comunicación entre el hombre y los dioses. ¿Entiende? Esto es lo que Morales y Dogma, este libro de la masonería, dice. Los genios se comunican entre los hombres y Dios. El Jesucristo del Islam es diferente al Jesucristo de la Biblia. Y les dirán por qué en un momento. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Vimos cómo los eruditos católicos cambiaron la Biblia para remover a Jesús como el único Salvador. Ahora veamos un poco más adelante. Vayamos al Corán. Ahora se pone tentadoramente interesante. Aquí está el Corán. Salman Rushdie, ¿recuerda de ese asunto? Cuando él escribió los versos satánicos, él dijo que había algunos versos extraños en el libro y se acarreó un gran problema. Él dijo, por lo menos 2 eruditos musulmanes tempranos, Ibn Sa'ad y un historiador perso, relacionaron la leyenda que explica el origen de un grupo de versos aparentemente contradictorios en el Corán, los que son llamados los versos satánicos. Surah 53, de 19 a 20, dice, ¿has pensado acerca de Al-Lat, Al-Uzza y el tercero Manat? Estas son deidades femeninas, ¿se acuerdan? Las otras diosas. Satanás supuestamente interfirió aquí con la transmisión de las palabras santas a Mahoma y debe haberlo engañado en haciéndole decir, usted puede adorar a estas dos. Más tarde él lo corrige, pero la semilla ha sido plantada. Por medio del arcángel Gabriel, esto fue después corregido. Esa era básicamente la historia. Ahora déjenme llevarles al Corán. Este es el Santo Corán con el texto árabe, transliteración en caracteres occidentales por el señor Abdul Halim. Este es el Corán internacional. No es
algo escrito acerca del Corán, este es el libro original. Yo lo tengo. Y esto viene directamente desde la explicación por los altos teólogos en el Corán mismo. Esta es la versión internacional que es usada en las Naciones Unidas. Veamos lo que dice. Revitaliza el humanismo. El Islam es el mensaje del Corán, es una religión perfecta y práctica, una religión de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Dónde han escuchado esas palabras antes? En la Revolución Francesa. Sumisión a ser supremo. El Islam también insiste en la unidad fundamental de todas las religiones reveladas en el origen. Eso es lo que la masonería también enseña. Luego tiene una sección que dice con espíritus. Siempre hubo una clase generalmente llamada racionalistas, principalmente incluyendo los filósofos y racionalistas, quienes dudan y hasta niegan la existencia del concepto de la asociación, hablando de espíritus, mientras que por el otro lado, los que son usualmente llamados espiritualistas, mayormente incluyendo a santos y eruditos de la psíquica, se sienten seguros de la existencia de los espíritus y la experiencia espiritual. En varios tiempos pasados, mucho fraude fue practicado en el nombre del espiritualismo, etcétera, etcétera. Pero el Corán asevera y confirma esta realidad, y un acercamiento entre estos dos viejos partidos ya se está viendo. Así que el Corán dice que el espiritualismo está bien. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que es satánico. No lo toquen. Ángeles. Los ángeles tienen su propia forma, usualmente llevan alas, son formados de la luz y capaces de una fácil transformación. Y después está toda una descripción de los ángeles. Los ángeles particularmente se acercan a las personas en el tiempo de su muerte con buenas y malas nuevas de acuerdo a su situación. Los ángeles descienden sobre ellos, no temas ni te aflijas, y luego cita el Corán, etcétera. Ellos golpean sus caras y sus espaldas y ellos bajan con bendiciones, etcétera, etcétera. Y hay otra clase de seres. ¿Qué es eso? Genios. ¿Dónde se lee acerca de ellos? En la masonería. Al lado de los ángeles vienen los genios, quienes son transformados por fuego, el conocido Iblis o Satanás. Esto es directamente del Corán, siendo la cabeza de esta creación, tiene contacto cercano con el profeta Salomón. Así que en otras palabras, Satanás es la cabeza de los genios, y ellos son como Plato y los otros. Y luego están los diablos, esos son los malos. Así que los genios no son malos, y Satanás, pero es su líder. ¿No es eso interesante? Eso está en el Corán. Parecería desde el Corán que el hombre es superior a los ángeles y a los genios. Se convierten en buenos acá, pero bueno. Luego hablan acerca de los 6 días como periodos de tiempo, y hablan acerca de cómo llegamos a existir a través de la evolución. Y ahora veamos acerca de la doctrina de Jesucristo. A esto vamos. El fin de Cristo en la Biblia y en el Corán. Pero el Corán dice que Cristo fue absolutamente salvado de la indignidad de la cruz. Así que Cristo nunca murió en la cruz. ¿Eso es lo que el Corán enseña? ¿Quién más enseña eso? Los espiritistas, los iniciados. Porque Cristo, recuerden, no murió por ti. ¿Vio que el señor Hort enseñaba la misma cosa? El señor que tradujo, o que creó el texto griego para las Biblias modernas, él dijo la misma cosa. Cristo no murió en la cruz. Y como si por un milagro de semejanza, alguien más por los mismos rasgos fue crucificado por los judíos bajo una ilusión. Eso dice el Corán, verso 157. Y ellos, los judíos, dijeron en presunción: hemos matado a Cristo Jesús, el Hijo de María, el apóstol de Dios, en el conocimiento de Dios. Pero no lo mataron, ni lo sacrificaron. Pero fue hecho como si les pareciera así. Y los que tienen diferente opinión entre ellos están llenos de dudas y sin cierto conocimiento, pero solo conjeturas que siguen. Con seguridad, ellos no lo mataron. ¿Qué dice eso? Jesús no murió por ti. Esta es enseñanza satánica y oculta. Verso 158. Pero Dios los ensalzó a sí mismo, y Dios es poderoso y sabio, y no hay ninguna de las personas del libro que deben creer en Él antes de su muerte. Así que el Corán está directamente en contra de Jesucristo, y de los iniciados privilegiados del mundo occidental están directamente contra Jesucristo, y de la misma manera los jesuitas también. Mientras los judíos alegan haber matado a Cristo en la cruz, este es también un punto cardinal de fe para las iglesias cristianas ortodoxas de que Jesucristo
Cristo dio su vida en la cruz y fue sepultado después de la crucifixión y el tercer día resucitó, etcétera, etcétera, que se reunió con sus discípulos y después fue tomado al cielo en su cuerpo. De hecho, esta es la creencia que forma la base de la doctrina teológica del sacrificio hecho con sangre y la expiación vicaria por los pecados, que por cierto está perdiendo su fuerza con la edad moderna, una edad de acción y retribución. ¿No es eso lo que dijo Hort? ¿Sí o no? ¿Hay una diferencia entre los teólogos católicos y el Islam? ¿Sí o no? No, para nada.